Hola, bienvenidos a este sexto devocional de la serie titulada A las alturas con Jesús. Estamos reflexionando la enseñanza de Jesús en el llamado Sermón del Monte, la cual es narrada en el Evangelio según Mateo, capítulo 5 al 7. En el devocional anterior, observábamos respecto a la relación del matrimonio, el matrimonio como una institución fundada y preservada por Dios. En este podcast estudiaremos otro mandamiento. Si tienes tu Biblia a la mano, te invito a me acompañes a la lectura de hoy, la cual se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, la cual dice así. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Simplemente sí o no. Algunas personas nos cuesta tanto simplemente responder sí o no. En ocasiones, para no quedar mal, me he comprometido a hacer o dejar de hacer algo que de antemano sé que me costará mucho más en el futuro. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Promesas solo para salir de la situación o la incomodidad? Juramentos, promesas y la importancia de cumplir nuestros compromisos. Sobre todo Jesús en esta enseñanza exhorta a su audiencia a analizar sus compromisos a la luz de la intención de nuestros corazones. En el versículo 33 presenta Jesús el tema. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. La audiencia a la que Jesús se dirige, a diferencia de nuestra cultura occidental en nuestro tiempo, ellos en aquel tiempo tenían una idea definida de los juramentos, una idea clara acerca de las promesas y votos, así como en sus mentes estaba el compromiso que esto requería. Un voto, una promesa o un juramento eran de suma importancia. Para los hebreos, sus promesas eran un compromiso absoluto. A través de su palabra reflejaban su carácter. Varios pasajes del Antiguo Testamento tratan este tema. Entre ellos, por mencionar algunos, puedes ir a Números capítulo 30, donde leerás que Moisés le recuerda a los ancianos del pueblo que cuando un hombre se compromete a algo, debe cumplirlo indefectiblemente. En el caso de una joven soltera que hacía una promesa, 3 situaciones podrían suceder. Una, si el padre estaba presente y aprobaba el voto de la joven, ésta debería cumplir con su promesa. Una segunda opción es que el padre estuviese presente, el cual al considerar precipitado el voto de la joven podría anularlo públicamente, dejándola en libertad para no cumplirlo. Una tercera opción es cuando el padre no estaba presente.
Una vez que se enteraba del voto, podría anular ese voto de la joven, pero en caso de que callara, el voto debería ser cumplido por la joven. Números 30 también habla del caso de la viuda o divorciada, aquella que ya no tenía una cabeza en su hogar, una autoridad. Sin embargo, esta mujer podría eh, emitir algún voto. La escritura nos dice que debería de cumplir su juramento tal cual lo dictó. En el caso de una mujer que hace un voto y su marido presente lo aprueba, ésta debería cumplirlo al pie de la letra. El marido podría anularlo por considerarlo precipitado o no sencillo de cumplir para ella. Si el marido estuvo ausente, podría anularlo posteriormente. En caso de que el marido no estaba ausente, pero después que se enteró del voto de su esposa y guardó silencio, entonces el voto de la esposa quedaría firme y por lo tanto con la obligación de cumplirlo. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento, en la ley, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, que dice, si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que la cumplas. Si no la cumples, habrás cometido pecado. Estos pasajes de la ley de Moisés pueden darnos una idea de la importancia de un juramento, de una promesa, de un voto para los israelitas delante de Dios. Un ejemplo más, que al parecer pudiera ser el detonante en esta enseñanza, es el que encontramos en Levítico capítulo 19, versículo 12, que nos dice, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios, yo soy el Señor. Aquí nos habla del perjurio, el jurar en nombre de Dios sin cumplir con los votos. La tendencia de los religiosos en el tiempo de Jesús fue el deseo de sobresalir, declarando juramentos, votos o promesas públicas. Ellos hacían mal uso de los juramentos para obtener beneficios personales. En ocasiones se comprometían a sabiendas que no cumplirían o que no cumplirían en su totalidad esos votos. Tomaban astutamente lo escrito en Levítico 19:12, entonces juraban por otras cosas y no en nombre del Señor. Juraban hasta por su propia cabeza y se justificaban cuando no cumplían sus juramentos, diciendo que no lo habían hecho en el nombre de Dios. Esto es recordado y corroborado por las palabras de Jesús entre el versículo 34 y 37 de Mateo 5, que dice, pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Jesús prohíbe el uso impertinente, profano y descuidado en el hablar de cada día. Para algunos en ese tiempo, el juramento fue utilizado para propósitos engañosos, en negociaciones que en ocasiones timaban a otros. El problema fundamental estaba en un corazón oscurecido
por el engaño. Jesús menciona que nuestro hablar debe ser sí o no, que nuestra palabra debe ser una y cumplirla. Da a entender la sencillez del diario hablar que manifiesta una vida transparente, una vida transformada, una vida basada en la verdad, una vida sin engaños ni mentiras. Notemos que Jesús no dice que sean pecaminosos los juramentos, los votos o las promesas, pues la Escritura menciona que una promesa es lícita cuando en manifestación de una genuina adoración, un creyente hace una promesa delante de Dios, algo que considera de antemano podrá cumplir con veracidad. Tal voto o promesa glorificará a Dios y sabiendo que está dentro de sus posibilidades, se dispone activamente a cumplirlo en dependencia absoluta del Señor. En el Salmo número 15, David hace una pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu templo? Y responde a esa pregunta en los siguientes versículos, hablando del hombre con una vida recta, justa y verdadera. Entre esas cualidades, en el versículo 4 del Salmo 15, en la segunda parte, puedes leer en la versión Reina Valera que dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. La Nueva Versión Internacional es un poco más claro este lenguaje actualizado que dice: el que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Al leer este salmo, tal vez tú como yo nos preguntemos: ¿he dejado promesas incumplidas? Es decir, cuando me comprometo a hacer algo, ¿lo he cumplido? Tal vez hemos fallado por circunstancias ajenas a nosotros. Pero, ¿qué de esos votos o promesas en los cuales no hemos hecho nuestro trabajo, no hemos puesto nuestra actitud y nuestras acciones para cumplirlos? Con este alto grado de integridad en el corazón, podemos darnos cuenta cuán grande era la falla de los israelitas, pero no solo la de ellos. Nosotros también, a veces, somos tan ligeros en nuestras palabras y compromisos que requerimos de Dios en esta necesidad. El autor a la epístola o carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 13 al 18, menciona que Dios mismo juró. Dice así el texto: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Dios hizo un pacto con Abraham de darle un descendiente a través del cual vendría salvación a las familias de la tierra.
Fiel a su pacto, Dios juró por él mismo, pues no había nadie mayor que él. Y el autor a los Hebreos recuerda este acontecimiento narrado en Génesis capítulo 15, cuando Dios promete a Abraham un heredero y una tierra para su descendencia. Lo interesante es que el juramento de Dios es confirmado con una práctica de ese tiempo. En esa práctica, Abraham había levantado altares con sacrificios de animales y expresa el texto que el tiempo pasaba y la tarde, la oscuridad caía. Entonces, un horno de fuego, seguido por una antorcha, pasaba entre los altares. Según la tradición oriental de ese tiempo, así se confirmaba un pacto, un contrato entre dos partes que habían dado su palabra, que habían juramentado el uno al otro. La idea era que quien incumpliera su juramento, el castigo sería la muerte, simbolizada por el sacrificio. Y parte de esa práctica era que los contrayentes en el pacto pasaran entre los sacrificios y los altares, confirmando su palabra. Dios, no teniendo alguien mayor por quien jurar, juró por él mismo y fiel a su promesa cumplió con Abraham su pacto. Dios no solo cumplió su parte del pacto de bendecir a Abraham y en representación de Abraham a su descendencia, Dios también cumplió la parte de su pueblo, pagando el precio por el incumplimiento del pueblo. ¿Cómo lo hizo Dios? Llevándose Él mismo al sacrificio en la persona de Jesús. Es decir, el castigo por el incumplimiento de la palabra del pueblo, Dios lo llevó en los hombros de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Para llegar a ser veraces en todo lo que hacemos y decimos, necesitamos conocer a Jesús y conocer su sacrificio en la cruz. Es por medio de ese sacrificio que Dios cumplió su juramento de bendecirnos y absorbió nuestro castigo. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, pues podemos aprender mucho de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Rogamos a tu Espíritu que hable a nuestros corazones y que en estos tiempos en los cuales estamos recluidos en casa a causa de esta contingencia, nuestros corazones puedan seguir aprendiendo de ti a través de tu palabra. Ilumínanos, guíanos, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén.